a todos y cada uno. Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos, continuamos con el estudio de nuestro libro Profetas y Reyes. Y en esta mañana, lunes 14 de abril, nos corresponde leer, repasar y resumir y aprender de las lecciones que están en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, y explayadas muy ampliamente en el capítulo 16 de este libro que hoy nos corresponde, se titula Caída de la casa de Acab, capítulo 16 del libro Profetas y Reyes. Mis hermanos, el tema está bastante amplio, lo que la historia nos narra en relación con el rey Acab, un hombre del cual ya se habló en diversos aspectos, en diversos momentos ya previos, eh, en los estudios y los resúmenes pasados. Y hoy nos toca ver de qué manera terminó la casa de Acab. Y por cierto, el título del capítulo nos indica que finalmente es caída de la casa de Acab. Y la palabra caída, indudablemente que tiene una connotación negativa. Es decir, eh, una caída definitivamente nos habla de un momento, de una experiencia eh, dolorosa, desagradable, triste eh, y sobre todo muy penosa la manera en que termina la casa de Acab en su paso, en su sucesión por la historia del pueblo de Israel como rey y como líder. Comienza iniciando este capítulo que la mala influencia que Jezabel había ejercido desde el principio sobre Acab, continuó durante los años posteriores de su vida y dio fruto en actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. Mis hermanos, es tremendo, es triste ver cómo Acab fue un rey sin carácter, sin criterio propio, y lo único que el gran pecado de acá fue haber permitido que la influencia de su esposa el, fuera tal que lo indujera a actos pecaminosos, a actitudes, a acciones incorrectas, contrarias a la voluntad de Dios y al propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Y de esta manera, Jezabel fue una influencia perniciosa, negativa, etcétera. Y mis hermanos, esto es lo primero que debemos de tener como una lección importante. ¿De qué manera influyen las demás personas en nosotros, en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos propician o nos inducen a hacer, cómo vivir en nuestra vida cotidiana? Esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta y es una lección que vale la pena mantener en nuestra mente. ¿De qué manera las influencias de otras personas pueden obrar en nuestra vida y hacia dónde nos inducen o de qué manera nos empujan muchas veces, valga la expresión, a hacer qué o a vivir cómo? Lo cierto es que Jezabel eh, fue prácticamente esa influencia que echó a perder la casa de Acab. Eh, y bueno, acá también tenía sus propios detalles. Dice otro parafito aquí al inicio del capítulo, siendo por naturaleza codicioso, acá fortalecido y apoyado en el mal hacer por Jezabel, había seguido los dictados de su perverso corazón hasta quedar completamente dominado por el espíritu de egoísmo. No toleraba que se le negara algo que deseaba, sino que lo consideraba legítimamente suyo. Esta característica dominante de Acab, que influyó tan desastrosamente en la suerte del reino bajo sus sucesores, quedó recalcada por un incidente que se produjo mientras Elías era todavía profeta en Israel. Y mis hermanos, es interesante observar o notar
este rasgo en el carácter de Acab. Además de ser un hombre débil y sin el carácter para ejercer lo correcto y actuar de acuerdo a sus propias convicciones, de acuerdo a los principios que Dios ya había declarado y que él conocía, Acab dice que tenía un rasgo dominante, y es que Acab era un hombre codicioso. Dice que no toleraba que se le negara algo que deseaba. Y de esa manera se viene el incidente de la viña de Nabot. No vamos a explayarnos mucho en la historia, la hemos leído. Ahí está, toda esta historia está, lo que hoy nos toca estudiar está basado en Primera de Reyes capítulo 21 hasta Segunda de Reyes capítulo 1. Son 3 capítulos los que las Sagradas Escrituras dedican a narrar cómo fue esta caída de la casa de Acab hasta quedar completamente exterminados. Y bueno, ya vimos que Acab habla con Nabot, le pide que le venda o que le dé a cambio en trueque su viña, y él le promete darle dinero, le promete darle incluso algo mejor, pero Nabot toma una decisión, o más bien le hace conocer que él no está dispuesto a entregar su viña ni siquiera por nada mejor. Ahora, pensando un poquito, ¿esto que hizo Nabot fue correcto? Claro que fue correcto, hermanos. En Números capítulo 36, verso 7, se establece, según el código levítico, que ningún terreno podía transferirse en forma permanente por una venta o una permuta, y cada uno de los hijos de Israel debía conservar la herencia de sus padres. Y recordemos que en las leyes levíticas, Dios había establecido que si alguna persona o alguna familia tenía que desprenderse de su propiedad, de sus propiedades, era solamente de una manera temporal, y en el año del jubileo, es decir, cada 50 años, esas propiedades pasaban nuevamente, eran devueltas a los propietarios originales que las habían cedido bajo alguna situación, algún problema económico, financiero, etcétera. Las propiedades debían devolver. Pero no había ninguna, Dios había prohibido que la gente se adueñara, y esto era una regla que permitía que no surgieran lo que hoy conocemos como terratenientes, gente que se adueñara de grandes porciones de la tierra de manera ambiciosa, de manera codiciosa, y querer amontonar más y más y más. Por eso es que este es el problema que tenía Acab, que él quería expander sus propiedades y hacerse de tierras, y bueno, Dios le dijo, le inspiró a Nabot para decirle no. Nabot lo negó. Bueno, ya tenemos la historia triste, dolorosa, incluso da, no sé qué les inspira a ustedes, pero a mí me da cierto coraje ver cómo la mentira hay otra palabra que se me fue ahorita, pero de qué manera Jezabel obra, y siendo la reina y otra vez ejerciendo influencia negativa sobre los reyes, perdón, sobre los sacerdotes, los ancianos, sobre los líderes del pueblo que estaban bajo el dominio de Acab y del rey, de la reina, etcétera, cómo Jezabel manipula y casi manda a la muerte, no casi, perdón, sino manda a la muerte al pobre de Nabot, y bajo una trama, una conspiración y bajo influencia, hace que se cumpla su propósito, su necedad de querer adueñarse de las cosas de una manera indebida. Y entonces, con base en la mentira, la traición, y propicia que Nabot sea muerto bajo señalamientos de ¿cómo se llama?, de testigos falsos que provocan que Nabot sea lapidado, y entonces de esa manera Jezabel cumple
el capricho de Acab y le dice, bueno, ahora sí, ahí está la viña, tómala y ve. Sin embargo, el profeta dice aquí, no se le dejó al rey disfrutar sin reproches de lo que había obtenido por fraude y derramamiento de sangre. Página 148. Entonces, Dios llama a Elías, al profeta Elías, y lo envía a, a declararle la amonestación y la sentencia que Dios había definido en contra de Acab por ese grave pecado que junto con su esposa de haber obtenido de una manera indebida las tierras de Nabot. Sin vacilación dice que cuando Elías llega ante el rey, estando precisamente en la viña de Nabot, dice que el Señor envía a Elías y pronuncia un juicio terrible contra Acab. Cuando lo encuentra, Acab le pregunta, ¿me has hallado, enemigo mío? Notemos, hermanos, cómo hasta qué grado Acab había perdido ya noción y conciencia de lo que significaba tener la presencia de Dios en su vida a través de sus profetas. Y hasta qué grado Acab perdió esta conciencia y cómo recibe a Elías al ir a encontrarlo precisamente en la viña de Nabot. Y entonces, ¿de qué manera lo saluda y le dice, me has encontrado, enemigo mío? Vean ustedes, mis hermanos, mucho cuidado. Los siervos de Dios están puestos para que nosotros recibamos la palabra de Dios, sus mensajes, y todo aquel que Dios usa como instrumento para enviarnos algún mensaje de amonestación o algún mensaje de exhortación o incluso algún mensaje de encomio, porque Dios no nada más manda a sus profetas o sus siervos los envía o los enviaba para condenar y censurar, no. También en la palabra de Dios se registran momentos cuando los profetas cumplían la tarea de ir a amonestar al pueblo o a los individuos, fueran reyes o quien fuera, y entonces ellos llevaban el mensaje del Señor. Así que, bueno, Acab lo recibe de esta manera y Elías le dice, te he encontrado porque te has prestado a hacer lo malo delante de Jehová. Yo voy a traer el mal sobre ti. Obviamente ahora Elías está hablando en nombre de Dios. Yo voy a traer el mal sobre ti, barreré tu posteridad. Y no iba a haber misericordia. El Señor declaró por medio de su siervo que la casa de Acab había de quedar destruida por completo, como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, del cual ya se habló anteriormente, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaron la ira de Dios y por haber hecho pecar a Israel. Y acerca de Jezabel, la sentencia es tremenda y terrible. Dice, los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que de la familia de Acab muera, en la ciudad los perros lo comerán, y al que muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Y de esa manera vemos cómo Dios manifiesta su desagrado ante la obra perversa de Jezabel y de Acab. Pero mis hermanos, llama mucho la atención que después de esta terrible reprensión y de esta dura condenación y de esta sentencia que Dios declara sobre Acab, llama mucho la atención cómo Acab responde y precisamente la lectura, el versículo que hoy leyó nuestro hermano Gio, a quien doy gracias por esta parte, eh, Primera de Reyes 21, 27 al 29. Vale la pena que lo leamos nuevamente si tienen sus Biblias con ustedes. Y permítanme un momentito. Perdón, mis hermanos, gracias. Leamos cómo Acab responde
responde ante la reprensión de Dios después de que Elías se retira. Y entonces, ¿cuál es la actitud de Acab? Y sucedió, versículo 27 al 29 de Primera de Reyes 21. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Mis hermanos, dos cosas muy importantes y muy interesantes podemos resaltar de aquí. Primero, el hecho de que acá responde. Y hermanos, esto es importante y quiero resaltar. Una lección hermosa que ya la vimos a través de Salomón, a través de otros personajes que hemos estudiado en algún momento en las Sagradas Escrituras, incluso los ninivitas, cuando Jonás es enviado a amonestarlos y advertirles sobre el mal y sobre lo que Dios tenía en mente hacer si ellos no cambiaban su vida. Hermanos, es impresionante cómo cualquier espíritu o cualquier persona, por débil que haya sido ante el pecado y ante el mal y la maldad, cómo es interesante ver cómo Dios obra esos milagros de conversión en los hombres más empedernidos en el mal. Y esto me hace recordar, más adelante se verá, o no recuerdo si ya se vio la historia del rey Manasés, también un rey perverso que tristemente su reinado duró muchos años. Sin embargo, también Manasés, que cometió las atrocidades y las perversiones más terribles, al final de sus días se arrepiente. Y ahora acá también llega a ese momento y a esa experiencia de reconocer, aceptar que ha pecado, que ha hecho mal, y se humilla ante Dios o hace obras que manifiestan la honestidad y la sinceridad de su arrepentimiento, de su humillación, de reconocer su pecado. Y entonces dice que incluso ayuna, se pone silicio en su carne, duerme sobre ceniza, etcétera. En otras palabras, hermanos, acá manifestó ese arrepentimiento. Pero ¿saben qué? Una vez más, la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que muchas veces el pecado, la influencia perniciosa de nuestro mal es tan grave y es tan terrible ya la manera en que ha influido también en el medio, sobre los demás, sobre las personas, que Dios tiene un acto de misericordia, pero no es una misericordia total hacia Acab, hacia su casa e incluso hacia el pueblo de Israel. Y entonces Dios dice, bueno, hay arrepentimiento, Dios manifiesta el perdón, porque sí manifiesta que acá es aceptada su obra, su forma de presentar, de expresar el arrepentimiento. Y entonces Dios dice que el mal no vendría directamente sobre acá, sino sobre su Hijo. Y entonces, de esta manera, hermanos, podemos ver que podemos arrepentirnos. No importa la gravedad del pecado, podemos caer a los pies del Señor y expresarle el mal que hemos hecho, reciente o pasado, si es que no lo hemos confesado. Lo que ya está confesado con espíritu honesto, sincero y con una actitud de arrepentimiento real y verdadera, obrada por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, esos pecados ya están perdonados, ya han sido limpiados. Pero aquello en lo que recientemente o en el pasado, si tenemos conciencia de alguna cuenta que no hemos arreglado con el Señor, mis hermanos, acudamos. Hay gracia, amor, misericordia en el Dios Todopoderoso del universo, que es capaz de perdonar y de reconocer cuando en nosotros hay espíritu de arrepentimiento, de confesión, de aceptación, de humillación y y aceptando el perdón divino. Pero bueno, sin embargo, Dios le dijo, pero el mal que he traído, que he declarado sobre él, ya no vendrá sobre él, sino
sino sobre la casa de su hijo. Por eso en el capítulo de esta mañana, en la página 149 de nuestro repaso y nuestro resumen, entra en la escena ahora precisamente Ocosías, el sucesor de Acab, su hijo Ocosías. Pero tristemente, en Primera de Reyes 22, 52 al 54, se resume el gobierno de Ocosías. Y dice ahí en esta cita que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió el camino de su padre y el camino de su madre y el camino de Jeroboam, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme todas las cosas que había hecho su padre. Ah, mis hermanos, qué triste, qué triste. Pero como les decía, la influencia de Jezabel y de Acab había permeado y se había arraigado tan profundamente en Israel que también afectó el reinado de su hijo Ocosías, y Ocosías siguió por el mismo camino. Indudablemente, mis hermanos, que si Ocosías hubiese actuado de una manera diferente y hubiese aprendido, y Ocosías hubiese aprendido de la lección de arrepentimiento y de humillación de su padre, y si él hubiese enderezado el camino, mis hermanos, por supuesto que Dios no hubiese obrado, pero tristemente Ocosías no aprovechó esa humillación a la que llegó su padre, y bueno, entonces, Dios tuvo que mantener esa sentencia y la mantuvo porque él veía en su sabiduría infinita que Ocosías no iba a cambiar. Así que, ¿qué sucedió con Ocosías? Bueno, dice, los juicios de Dios siguieron pronto a los pecados del rey rebelde, una guerra desastrosa con Moab y luego un accidente en el cual su vida fue amenazada, evidenciaron la ira de Dios contra él. Habiendo caído por la ventana de una sala, quedó Ocosías gravemente herido y temiendo lo que de ello pudiera resultar, envió a algunos de sus siervos para que preguntaran a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si se restablecería o no. Hermanos, Qué, 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 qué terrible es cuando el enemigo llega a dominar la vida de una persona que pudiendo haber vivido una relación con Dios edificante, transformadora, que pudiese haber conducido su vida hacia por caminos de bien y de verdad, de justicia, de buenas obras, vemos cómo este rey comete una acción estando en cama, que es la que determina que Dios ejecute sus juicios sobre él. ¿Qué hace Ocosías? Envía hombres a consultar a Balzebú, dios de Ecrón, para preguntarle si sanará. Dice ahí, aquí en el versículo, en esta parte del capítulo, se creía que el dios de Ecrón podía dar información mediante sus sacerdotes acerca de acontecimientos futuros. Mucha gente iba a hacerle preguntas, pero las predicciones que se hacían allí y la información que se daba procedían del príncipe de las tinieblas. Entonces, Dios, viendo esta acción de Ocosías, inmediatamente envía al profeta de Elías y entonces se encuentra con ellos y otra vez Elías manda un mensaje de parte de Dios al rey con esta severa reprensión. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Balzebú, dios de Ecrón? Y viene la sentencia. Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Tal como sucedió, después de comunicar el mensaje, el profeta se partió de ellos. Y entonces los asombrados siervos se apresuraron a volver al rey y le repitieron las palabras del varón de Dios. Al parecer los siervos de Dios no conocían, perdón, los siervos del rey no conocían a Elías, así que solamente le describieron su apariencia y el rey inmediatamente captó de que era Elías con quien ellos se habían encontrado. Y entonces, ansioso de evitar, si era posible, el juicio que lo amenazaba, decidió mandó a buscar y llamar al profeta de Dios. Tenemos ahí una historia también, una parte muy triste, interesante, pero a la vez dolorosa,
porque 2 escuadrones de 50 soldados enviados junto con su jefe, con su comandante, fueron destruidos por esta acción del rey. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué Dios decidió ejercer juicios en contra de estos hombres? Hermanos, Ocosías, al enviar soldados y tal cantidad de gente para buscar a Elías, la encomienda era traerlo por la fuerza, bajo el dominio del, bajo el dominio del comandante con sus soldados. Ese era el propósito de Ocosías. No mandó para hablar y convencer al profeta, sino él mandó con una actitud arrogante de ejercer su poder a través de sus hombres, a través de su ejército, y de esa manera obligar a Elías. Por eso Elías es que reacciona con esa determinación de decir, bueno, pues si realmente yo soy varón de Dios, a ver, esta es la muestra de que soy varón de Dios. Pero no solamente por mostrar el espíritu de destrucción, sino porque Ocosías tuvo que reconocer que no era por su poder ni por su soberano capricho que Elías iba a ir delante de él. Entonces, el tercer grupo de soldados con su comandante, al saber lo que ha sucedido a los otros, indudablemente llegó a oídos del rey y de su gente lo que había sucedido a los escuadrones previos. Ahora, este tercer comandante con sus hombres, ahora llega con una actitud también humilde delante de Elías y reconociendo que no es la fuerza ni es el poder del hombre lo que hace las cosas, se humilla delante de Elías y entonces les es perdonada la vida a él y a sus hombres y Dios le dice a Elías, desciende, no tengas temor, ve con él, no tengas ningún miedo, porque ya estaba claro que no era con la fuerza física ni el poder de un ejército por el cual Dios escucharía y respondería al llamado del rey. Y entonces de esta manera, Elías viene delante del rey y le hace el mismo reproche, pero también le dice, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, como si no hubiera Dios en Israel, cuya palabra consultar, no te levantarás del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y mis hermanos, durante el reinado de su padre, Ocosías, noten ustedes este breve resumen. Durante el reinado de su padre, Ocosías había presenciado las obras prodigiosas del Altísimo. Había visto que Dios había dado al apóstata Israel terribles evidencias de cómo considerara a los que desechaban las obligaciones de su ley. Ocosías había actuado como si esas pavorosas realidades fueran cuentos ociosos. En vez de humillar su corazón ante el Señor, había seguido a Baal y por fin se había atrevido a realizar su acto más audaz de impiedad. Y así, esta fue la rebeldía de Ocosías. La historia del pecado, y aquí viene una lección que la hermana Elena de White hace resaltar para nosotros a través de este párrafo. La historia del pecado del rey Ocosías y su castigo encierra una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. ¿De qué forma? El espíritu de idolatría abunda en el mundo de hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo cuando Cosías quiso consultar al dios de Ecrón. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan a muchos intelectos. Hoy, los misterios del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas por las oscuridades y los prodigios de los médiums espiritistas.
Los que creen en el espiritismo, sigue más adelante otro parrafito, hablan, tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica de una forma diferente. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los mediums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Así de manera clara y precisa, dice la palabra de Dios. Por eso, hablando acerca de la acción de Ocosías de haber enviado a consultar a otro, a un dios pagano, en vez de hacer uso de buscar la voluntad de Dios y los medios que Dios estableció, leo para ustedes unos rengloncitos. Y no son pocos, aún en esta era cristiana, los que se dirigen a estos curanderos en vez de confiar en el poder de Dios viviente y en la capacidad de médicos bien preparados. Notamos, hermanos, Dios, Dios tiene solución para nuestros males. Pero mucho cuidado con buscar aquellas formas artificiosas, mañosas del enemigo de enviarnos soluciones por medio de personas o de gentes que están íntimamente, estrechamente relacionados con el espiritismo, con el misticismo, con religiones orientales, como lo acabo de leer, aquí lo dice literalmente. En fin, y todo esto, mis hermanos, por medio de qué nos llega. Cine, internet, literatura, videos. Cuidado, mis hermanos, no prestemos atención a aquellas cosas, a aquellos videos que tienen un contenido, ¿cómo se dice? Alarmista, con medios subliminales, con formas subliminales de inducir y de entrar a nuestra mente. Mucho cuidado. Dios tuvo motivos de desagrado en la impiedad de Josías. ¿Qué había dejado de hacer el Señor para conquistar el corazón de Israel e inspirarle confianza en su poder? Durante siglos había dado a su pueblo pruebas de su bondad y amor sin iguales, dice aquí el capítulo también. Entonces, mis hermanos, Dios ha hecho todo lo posible y hasta lo imposible, porque Dios es el Dios de los imposibles, para mostrarnos su poder, su amor, su misericordia. Y dio una evidencia a través del padre de Ocosías, eh, cómo consideró el espíritu de humillación y de arrepentimiento de Acab. Sin embargo, Ocosías no aprendió. Y leo para ustedes este otro parrafito que encierra una lección importante para nosotros, importantísima. Sin embargo, en esa ocasión, el rey de Israel, al apartarse de Dios para solicitar ayuda al peor enemigo de su pueblo, proclamó a los paganos que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios del cielo. Asimismo lo deshonran hoy hombres y mujeres cuando se apartan del manantial de fuerza y sabiduría para pedir ayuda o consejo a las potestades de las tinieblas. Si el acto de Ocosías provocó la ira de Dios, ¿cómo considerará él a los que, teniendo aún más luz, deciden seguir una conducta similar? Mis hermanos, mucho cuidado. ¿A quién consultamos en nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras perplejidades? ¿A qué fuente acudimos? Y por eso, mis hermanos, hay que aprender la lección que Ocosías no quiso aprender de lo que Dios le mostró a lo largo de su vida, y él también pudo ver las manifestaciones. Así que en la página 153 dice un renglocito muy breve: no podemos quebrantar con impunidad una sola barrera que Dios haya erigido para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Repito, no podemos quebrantar con impunidad una sola barrera que Dios haya erigido para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Hermanos, busquemos el consejo de la palabra de Dios
el consejo de Dios. Y si hemos de acudir a algún semejante, a alguna persona, para buscar orientación y consejo, asegurémonos, asegurémonos a través de la palabra de Dios que esa persona nos dé algún consejo fundamentado en las normas y los principios del Señor y no en filosofías vanas, huecas y sutiles. Bueno, mis hermanos, tenemos que ir concluyendo con el capítulo de hoy y en la siguiente parte de nuestro capítulo, en la página 153, entra un relato, una parte que vamos a leer de una manera, ¿cómo se dice? Muy resumida, porque de hecho es un párrafo muy resumido o una parte muy resumida de la historia bíblica, donde se siguen entretejiendo la relación entre los reyes de Israel y los reyes de Judá, a través de esa relación familiar que se dio, como se ha dado en el pasado a través de la historia humana, muchos reinos llegaron a establecer alianzas, relaciones y conexiones y a buscar unidad y crecimiento a través de relaciones humanas y sobre todo de relaciones ¿cómo se llama?, de bodas y casamientos por interés más que por verdadero espíritu de amor entre las personas. Y esto sucedió también en el pueblo de Israel y Judá. Fue mientras Joram reinaba sobre Israel cuando Josafat murió, y el hijo de él, también llamado Joram, subió al trono del reino de Judá. ¿Notan ustedes? Y entonces, por su casamiento con la hija de Acab y Jezabel, Joram de Judá se vio estrechamente ligado con el rey de Israel y durante su reinado siguió en pos de Baal, como hizo la casa de Acab. Además de esto, construyó lugares altos en los montes de Judá e incitó a los habitantes de Jerusalén a la prostitución y empujó a ella a Judá, según Segunda de Crónicas 21, 6, 12. Mis hermanos, ahora viene una parte donde nos habla de un rey de Israel, de Judá, perdón, Joram. Se dice que no se dejó al rey de Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía. El profeta Elías no había sido trasladado todavía y no pudo guardar silencio mientras el reino de Judá seguía por el mismo camino que había llevado al reino septentrional, en este caso el reino del sur, que es Israel, al borde de la ruina. Perdón, el reino septentrional es Israel precisamente. El profeta envió a Joram de Judá una comunicación escrita en la cual el rey impío leyó estas terribles palabras. Jehová, el Dios de tu padre David, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Jehová herirá a tu pueblo con una larga plaga. Hermanos, esta reprensión también es tremenda. Y me llama mucho la atención que Dios le dio la oportunidad a Joram, descendiente de Josafat, para gobernar sobre el pueblo de Judá. Recuerden que a estas alturas ya el reino está dividido, el reino del sur Judá, el reino del norte Israel, liderados, ambos pueblos de Israel, descendientes de Jacob, pero mis hermanos, con caminos tristemente perniciosos y destructivos. Y el rey de Judá también conduciendo al pueblo a la apostasía, a la idolatría. Aquí se usa la palabra fornicación, porque recuerden que dejar a Dios, el verdadero Dios, e irnos en pos de ídolos, se semeja o es comparable a la fornicación. Además que muchas religiones de aquellos tiempos, muchos ídolos eran adorados también por medio de sacerdotisas que ejercían la prostitución en los templos y era parte de la adoración que esos pueblos paganos tributaban a sus ídolos. Así que la fornicación tiene dos aplicaciones literal y simbólica cuando se va en pos de la idolatría y de otros dioses. En cumplimiento entonces de esta profecía, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes,
que subieron contra Judá. Y no le quedó, invadieron la tierra y tomaron todos los bienes y que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de ellos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de los años, los intestinos se le salieron, etcétera. Ahí está relatado en Segunda de Crónicas 21, 12 al 29, y Segunda de Reyes 8 al 24. Y así, mis hermanos, después de que Dios obra para poner también en amonestación a Joram, rey de Judá, viene el final de la casa de Acab. Y con la muerte de Ocosías viene una serie de acontecimientos en las cuales intervienen sus descendientes, interviene también esa conexión entre los reyes, esa familiaridad que había con los reyes de Judá. Y aparece en la historia Atalía, aparece en la historia otros personajes de los cuales ya no nos vamos a... Atalía, que era hija de Jezabel, y entonces Atalía pretende usurpar el trono, trata de quedar con el reino, pero Atalía misma es también, como descendiente de la casa de Acab y de Jezabel, también sufre las consecuencias del mal, eh, tiene que morir, y entonces de esta manera la Biblia en Segunda de Crónicas 23 y Segunda de Reyes 11 nos narra de qué manera murieron todos los descendientes de Acab, y de esa manera fue exterminado su nombre de Israel. Y así, mis hermanos, cuando aparece el siguiente rey después de que la casa de Acab es destruida, así pereció el último miembro de la casa de Acab. El terrible mal que resultara de su unión con Jezabel subsistió hasta que pereció el último de sus descendientes. Aún en la tierra de Judá, donde el culto del verdadero Dios no había sido nunca desechado formalmente, Atalía había logrado seducir a muchos. Inmediatamente después de la ejecución de la reina impenitente, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. También despedazaron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Segunda de Reyes 11:18. Y el último parrafito, hermanos, subrayo, siguió una reforma. Los que participaron en la aclamación de Joás como rey habían hecho un pacto solemne de que serían pueblo de Jehová. Y una vez eliminada del reino de Judá la mala influencia de la hija de Jezabel, y una vez muertos los sacerdotes de Baal y su templo destruido, se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila. Segunda de Crónicas 23, 16 al 21. Después de ser eliminada la casa de Acab, vino una etapa de, de reencuentro con Dios. Vino una reforma, hermanos, que Dios obró misericordia con el pueblo y les concedió un periodo tranquilo. Pero, mis hermanos, una reforma que después el pueblo no se mantendría en ella, y otra vez a la impenitencia y a la adoración a los ídolos de otros pueblos. Mis hermanos, y de esta manera concluimos el repaso, el resumen del capítulo 16, la caída de la casa de Acab. Queridos hermanos, dos lecciones muy importantes que queden en nosotros y brevemente las mencionamos. Número uno, la misericordia de Dios es inmensa y alcanza su amor a reconocer el arrepentimiento y la humillación de todo aquel que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta de él ante el amor y ante la voluntad de Dios, y se encausa a retomar sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Pero aquel que persiste en el mal, tristemente, Dios tendrá que eliminarlo de este mundo. Y lo hace todavía en nuestro tiempo, y si no lo hace hoy, mis hermanos, el mal quedará eliminado por la eternidad después de que el Señor Jesús venga. Y este es un mensaje de esperanza, de aliento y de fortaleza para nosotros, de que
nos arraiguemos en el amor y en la gracia de Dios y vivamos una vida cristiana, una vida acorde a su buena voluntad, porque nos ha dejado luz. Y no olvidemos, hermanos, Dios le dijo a Joram, te puse por rey sobre Israel, cuando incluso había mejores personas en tu casa, mejores que tú. Sin embargo, a ti te di la oportunidad. Y hermanos, esto es la gracia de Dios. Nos da la oportunidad de estar en sus caminos y en su palabra, aprovechémosla para salvación, porque ese es el anhelo de Dios para sus hijos en este mundo. Y por eso nos ha dejado toda esta gran luz para que aprendamos de la historia pasada y el Espíritu Santo nos haga salir más que vencedores. Por eso, mis hermanos, vamos a cantar el último himno que compartí para concluir el mensaje de esta mañana y con esto reflexionemos y que este himno sea nuestra, la exhortación que toque nuestra mente y nuestro corazón entonando este canto. Por favor, quien está en proyección, quien nos está apoyando, el himno con el que concluimos en esta mañana. Muchas gracias.